Marcel Proust, A la busca del tiempo perdido. Sodoma y Gomorra, primera parte. Primera aparición de los hombres-mujeres, descendientes de aquellos habitantes de Sodoma que se salvaron del fuego del cielo. La mujer tendrá Gomorra y el hombre tendrá Sodoma. Alfred de Vigny. Como ya sabemos, mucho antes de ir aquel día, el día en que tenía lugar la soirée de la princesa de Guermantes, a hacer al duque y la duquesa la visita que acabo de contar, yo había espiado su regreso y llevado a cabo durante mi acecho un descubrimiento que concernía en particular a Monsieur de Charlus, pero tan importante en sí mismo que hasta aquí, hasta el momento de poder darle el lugar y la extensión deseados, he aplazado su relato. Había abandonado, como ya he dicho, el maravilloso observatorio tan cómodamente dispuesto en lo alto de la casa, desde donde se abarcaban las accidentadas cuestas por las que se sube hasta el palacete de Bréquigny y que están alegremente decoradas a la italiana por el campanil rosa de la cochera perteneciente al marqués de Frecourt. Me había parecido más práctico, cuando pensé que el duque y la duquesa estaban a punto de volver, apostarme en la escalera. Echaba algo de menos mi retiro de altura, pero aquella hora, que era la que seguía al almuerzo, no le echaba tanto de menos porque no habría visto, como por la mañana, a los minúsculos personajes de cuadro en que se convertían a distancia los lacayos del palacete de Bréquigny y de Termes. Emprender la lenta ascensión de la abrupta cuesta, con un plumero en la mano, entre las anchas hojas transparentes de mica que tan agradablemente resaltaban sobre los contrafuertes rojos. A falta de la contemplación del geólogo, tenía al menos la del botánico, y miraba por los postigos de la escalera el pequeño arbusto de la duquesa y la preciosa planta, expuestos en el patio con la misma insistencia que se ponen a hacer salir a los jóvenes casaderos, y me preguntaba si, por un azar providencial, el improbable insecto iría a visitar el pistil ofrecido y desdeñado. Como la curiosidad me iba enardeciendo poco a poco, bajé hasta la ventana de la planta baja, también abierta y cuyos postigos estaban cerrados solo a medias. Oía con toda claridad, disponiéndose a salir, a Dupin, que no podía descubrirme detrás de mi cortinilla, donde permanecí inmóvil hasta el momento en que me hice bruscamente a un lado por temor a ser visto por Monsieur de Charlus, que, barrigudo, avejentado por la luz plena del día, encanecido, atravesaba lentamente el patio para dirigirse a casa de Madame de Villeparisis. Se había precisado una indisposición de Madame de Villeparisis, consecuencia de la enfermedad del marqués de Fierbois, con quien el barón estaba personalmente peleado a muerte, para que, acaso por primera vez en su existencia, Monsieur de Charlus hiciese una visita a semejante hora, porque con esa singularidad de los Guermantes, que, en lugar de amoldarse a la vida mundana, la modificaban con arreglo a sus costumbres personales, no mundana, como creían, y dignas por consiguiente de que se humillase ante ellas esa cosa sin valor, la mundanidad. Por eso Madame de Marsante no tenía día de visitas, pero todas las mañanas recibía a sus amigas de 10 a 12. El barón, que reservaba ese tiempo para la lectura, la búsqueda de antiguallas, etc., nunca hacía una visita sino entre las 4 y las 6 de la tarde. A las 6 iba al jockey o a pasear al Bois. Al cabo de un instante hice un nuevo movimiento de retroceso para no ser visto por Dupin. Pronto sería su hora de salir para la oficina, de donde no volvía sino a la hora de la cena, y eso no siempre, desde que hacía una semana su sobrina se había marchado con sus aprendizas al campo, a casa de una clienta, para terminar un vestido. Luego, dándome cuenta de que nadie podía verme, decidí no moverme más por miedo a perderme, si el milagro llegaba a producirse, la llegada casi imposible de esperar, a través de tantos obstáculos, de distancia, de adversidades contrarias, de peligros, del insecto enviado de tan lejos como embajador a la Virgen que desde hacía mucho prolongaba su espera. Yo sabía que esa espera no era más pasiva que en la flor macho cuyos estambres se habían vuelto espontáneamente para que el insecto pudiera recibirla con más facilidad. De la misma manera, la flor mujer que estaba allí, si veía al insecto, arquearía con coquetería sus estilos y para que la penetrase mejor, haría imperceptiblemente, como una jovencita hipócrita pero ardiente, la mitad del camino. Las leyes del mundo vegetal están regidas a su vez por leyes cada vez más altas. Si la visita de un insecto, es decir, el aporte de la semilla de otra flor, es habitualmente necesaria para fecundar una flor, ello se debe a que la
autofecundación, la fecundación de la flor por sí misma, como los matrimonios repetidos en una misma familia, traería consigo la degeneración y la esterilidad, mientras que el cruce operado por los insectos da a las generaciones siguientes un vigor desconocido por las anteriores. Pero ese impulso puede ser excesivo, desarrollarse desmesuradamente la especie. Entonces, así como una antitoxina defiende de la enfermedad, así como el cuerpo tiroides regula nuestra gordura, así como la derrota viene a castigar el orgullo, la fatiga al placer, y así como el sueño nos descansa a su vez de la fatiga, así un acto excepcional de autofecundación llega en el momento indicado a dar su vuelta de tuerca, a echar el freno, haciendo que vuelva a la norma la flor que se había salido de forma exagerada. Mis reflexiones habían seguido una pendiente que describiré más adelante, y ya había sacado yo de la aparente astucia de las flores una consecuencia, sobre todo una parte inconsciente de la obra literaria, cuando vi a Monsieur de Charlus que salía de casa de la marquesa. Solo habían pasado unos minutos desde su entrada. Quizás se había enterado por su anciana pariente en persona, o solo por un criado, de la gran mejoría, o más bien de la curación completa de lo que en Madame de Villaparís no había sido otra cosa que un malestar. En ese momento en que creía que nadie lo miraba, con los párpados entornados contra el sol, Monsieur de Charlus había relajado en su rostro aquella tensión, amortiguado aquella vitalidad ficticia que mantenía en él la animación de la charla y la fuerza de la voluntad. Pálido como un mármol, de nariz robusta, sus finos rasgos no recibían ya de una mirada voluntariosa una significación distinta que alterase la belleza de su modelado. Ahora, nada más que un guermantes, parecía ya esculpido el Palamé de XV en la capilla de Combray. Mas aquellos rasgos genéricos de toda una familia cobraban, sin embargo, en el rostro de Monsieur de Charlus una finura más espiritualizada, más dulce sobre todo. Lamentaba yo por él que adulterase habitualmente con tantas violencias, rarezas desagradables, habladurías, durezas, susceptibilidad y arrogancia, que ocultase bajo una brutalidad postiza la amenidad, la bondad que, en el momento en que salía de casa de Madame de Villaparisis, veía yo exhibirse de forma tan ingenua en su rostro. Guiñando los ojos contra el sol, casi parecía sonreír. Encontré en su cara, vista así, en reposo y como al natural, un no sé qué tan afectuoso, tan desarmado, que no pude por menos de pensar cuánto se habría enfadado Monsieur de Charlus de haber podido saber que lo estaban mirando, porque en lo que me hacía pensar aquel hombre que estaba tan prendado, que tanto alardeaba de virilidad, a quien todo el mundo parecía odiosamente afeminado, en lo que me hacía pensar de pronto, hasta tal punto tenía fugazmente sus rasgos, su expresión, su sonrisa, era en una mujer. Iba a desplazarme de nuevo para que no pudiese verme. No tuve tiempo para ello ni necesidad. Lo que vi cara a cara en aquel patio donde seguramente nunca se habían encontrado, porque Monsieur de Charlus solo iba al palacete Guermantes por la tarde, a las horas en que Dupin estaba en su oficina, el varón, que de pronto había abierto de par en par sus ojos entornados, miraba con una atención extraordinaria al antiguo chalequero en el umbral de su tienda, mientras éste, clavado súbitamente en el sitio delante de Monsieur de Charlus, arraigado como una planta, contemplaba maravillado la gordura del avejentado varón. Pero cosa más sorprendente todavía, al cambiar la actitud de Monsieur de Charlus, la de Dupin se puso inmediatamente, como obedeciendo a las leyes de un arte secreto, en armonía con ella. El varón, que ahora trataba de disimular la impresión que había seguido, pero que, a despecho de su indiferencia afectada, parecía no alejarse sino de mala gana, iba, venía, miraba al vacío de la manera que creía más favorable para realzar la belleza de sus pupilas. Adoptaba un aire fatuo, despreocupado, ridículo, y Dupin, abandonando en el acto el aire humilde y bondadoso que yo siempre le había conocido, había erguido en perfecta simetría con el varón la cabeza, daba a su talle un porte favorable, apoyaba con impertinencia grotesca su puño en la cadera, sacaba el trasero, adoptaba posturas con la coquetería que habría podido tener la orquídea para el abejorro providencialmente aparecido. No sabía yo que pudiese tener un aire tan antipático, pero también ignoraba que fuese capaz de representar de improviso su papel en aquella especie de escena de dos mundos que,
Aunque fuese la primera vez que se encontraban en presencia de Monsieur de Charlus, parecía haber sido largamente ensayada. Esa perfección no se consigue espontáneamente, sino cuando en el extranjero se encuentra a un compatriota, con quien el entendimiento se produce entonces por sí solo, dado que el intérprete es idéntico y aunque no se hayan visto nunca. Por lo demás, aquella escena no era positivamente cómica, teñida como estaba de algo extraño o, si se quiere, de una naturalidad cuya belleza iba en aumento. Por más que Monsieur de Charlus hubiese adoptado un aire despegado y bajado distraídamente los párpados, los alzaba por momentos, lanzando entonces sobre Lupin una mirada atenta. Pero, sin duda porque pensaba que una escena semejante no podía prolongarse de forma indefinida en aquel lugar, o por razones que se comprenderán más tarde, o en última instancia por ese sentimiento de la brevedad de toda cosa que nos hace desear que cada tiro dé en el blanco y que vuelve tan emocionante el espectáculo de cualquier amor, cada vez que Monsieur de Charlus miraba a Lupin, se las arreglaba para que su mirada fuese acompañada de una palabra, lo que la volvía infinitamente distinta de las miradas dirigidas habitualmente a una persona a la que se conoce poco o a la que no se conoce. Miraba a Lupin con esa fijeza peculiar de quien está a punto de deciros: perdóneme la indiscreción, pero lleva usted un largo hilo blanco colgado de la espalda. O bien, no creo equivocarme, pero usted también debe de ser de Zúrich. Me parece haberle visto con frecuencia en la tienda de antigüedades. Una pregunta así parecía formular intensamente a Lupin, cada 2 minutos, la ojeada de Monsieur de Charlus, como esas frases interrogativas de Beethoven, indefinidamente repetidas a intervalos iguales y destinadas, con una exagerada profusión de preparaciones, a introducir un nuevo motivo, un cambio de tono, una repetición. Pero precisamente la belleza de las miradas de Monsieur de Charlus y de Lupin consistía, en cambio, al menos provisionalmente, en que aquellas miradas no parecían tener por finalidad conducir a algo. Aquella belleza era la primera vez que yo veía al varón y a Lupin manifestarla. En los ojos de uno y otro, lo que acababa de surgir era el cielo, no de Zúrich, sino de alguna ciudad oriental cuyo nombre aún no había yo adivinado. Con independencia del asunto que pudiera retener a Monsieur de Charlus y al chalequero, su acuerdo parecía concluido, y no ser aquellas inútiles miradas otra cosa que preludios rituales, semejantes a las fiestas que se dan antes de un matrimonio concertado. Más cerca todavía de la naturaleza, y la multiplicidad de estas comparaciones es tanto más natural cuanto que un mismo hombre, si lo examinamos durante algunos minutos, parece sucesivamente un hombre pájaro, o un hombre insecto, etc. Si hubiera dicho 2 pájaros, macho y hembra, el macho tratando de avanzar, la hembra, Lupin, sin responder como señal alguna a esa maniobra, pero mirando a su nuevo amigo sin asombro, con una fijeza desatenta, considerada evidentemente más excitante y la única útil desde el momento en que el macho había dado los primeros pasos y se limitaba a alisarse las plumas. Finalmente, la indiferencia de Lupin no pareció bastarle. De aquella certeza de haber conquistado, hacerse perseguir y desear no había más que un paso, y Lupin, decidiéndose a dirigirse a su trabajo, salió por la puerta cochera, pero no fue sino después de haber vuelto 2 o 3 veces la cabeza cuando escapó a la calle, a la que el varón, temblando ante la idea de perder su pista, silboteando con aire fanfarrón, no sin gritar un hasta luego al portero que, medio borracho y ocupado en atender a unos invitados en su antecocina, ni siquiera lo oyó, se lanzó rápidamente para alcanzarle. En el mismo instante en que Monsieur de Charlus había cruzado la puerta silbando como un gran abejorro, otro, de verdad, hacía su entrada en el patio. Quién sabe si no era el esperado desde hacía tanto tiempo por la orquídea, el portador de aquel polen tan raro sin el cual ella permanecería virgen. Pero me distraje de seguir los retazos del insecto porque, al cabo de unos minutos, solicitando más mi atención, Lupin, acaso para recoger un paquete que más tarde se llevó y que, en medio de la emoción que le había causado la aparición de Monsieur de Charlus, había olvidado, acaso simplemente por una razón más natural, volvió, seguido por el varón. Decidido a precipitar las cosas, pidió fuego al chalequero, pero inmediatamente observó: le pido a usted fuego, pero veo que se me han olvidado mis puros. Las leyes de la hospitalidad prevalecieron sobre las reglas de la coquetería.
Entre, se le dará todo lo que quiera, dijo el chalequero, en cuyo rostro el desdén dejó paso a la alegría. La puerta de la tienda se cerró tras ello y ya no pude oír más. Había perdido de vista al abejorro, no sabía si era el insecto que la orquídea necesitaba, pero ya no dudaba, en el caso de un insecto rarísimo y una flor cautiva, de la posibilidad milagrosa de que se uniesen cuando Mesía de Charlus, simple comparación entre las providenciales casualidades, cualesquiera que sean, y sin la menor pretensión científica de relacionar ciertas leyes de la botánica con lo que a veces de un mundo tan impropio se llama homosexualidad, que, desde hacía años, no iba a aquella casa sino a las horas en que Dupin no estaba, por el azar de una indisposición de Madame de Villeparisis se había encontrado al chalequero y, con él, la buena fortuna reservada a hombres del tipo del varón por uno de esos seres que hasta pueden ser, como veremos, infinitamente más jóvenes que Dupin y más hermosos, el hombre predestinado para que estos hombres tengan su parte de voluptuosidad en esta tierra, el hombre al que solo le gustan los viejos caballeros. Por otra parte, lo que acabo de decir aquí es algo que no debía comprender hasta unos minutos más tarde. Tanto se adhieren a la realidad estas propiedades de ser invisible, hasta que una circunstancia la haya despojado de ellas. En cualquier caso, por el momento me sentía muy contrariado por no oír la conversación del antiguo chalequero y del varón. Reparé entonces en la tienda por alquilar, solo separada de la de Dupin por un tabique extremadamente delgado. Para dirigirme a ella no tenía más que subir a nuestro piso, ir a la cocina, bajar por la escalera de servicio hasta los sótanos, recorrerlo por dentro a todo lo ancho del patio y, llegado al sitio del subsuelo donde el ebanista cerraba, hasta hacía unos meses solamente, sus maderas, y donde Dupin pensaba meter el carbón, subir los pocos escalones que daban acceso al interior de la tienda. De este modo haría todo el camino cubierto, no sería visto por nadie. Era el itinerario más prudente. No fue el que seguí, sino que, pegado a las paredes, di la vuelta al patio por fuera, procurando no dejarme ver. Creo que, si no me vieron, lo debo más a la casualidad que a mi prudencia, y para el hecho de haber tomado una decisión tan imprudente, cuando el camino por los sótanos era tan seguro, encuentro tres explicaciones posibles, suponiendo que haya alguna. En primer lugar, mi impaciencia. Luego, tal vez un oscuro recuerdo de la escena de Montjouvain, escondido frente a la ventana de Mademoiselle Vinteuil. En realidad, las cosas de este género a las que asistí tuvieron siempre, en su puesta en escena, el carácter más imprudente y menos verosímil, como si revelaciones semejantes no debieran ser otra cosa que la recompensa a un acto lleno de riesgos, aunque en parte clandestino. En fin, apenas me atrevo, debido a su carácter de puerilidad, a confesar la tercera razón, que fue, estoy seguro, inconscientemente determinante. Desde que, para verificar y ver desmentido los principios militares de Saint-Loup, había seguido con todo detalle la guerra de los Boers, me había visto llevado a leer antiguos relatos de exploraciones de viajes. Estos relatos me habían apasionado y trataba de aplicarlos a la vida corriente para darme más ánimo. Cuando los ataques me habían obligado a permanecer varios días y varias noches seguidas, no solo sin dormir, sino sin acostarme, sin beber y sin comer, cuando el agotamiento y el sufrimiento llegaban a tal punto que temía no poder superarlos, pensaba entonces en algún viajero arrojado a la playa, envenenado por hierbas malsanas, tiritando de fiebre bajo sus ropas empapadas de agua de mar, y que, sin embargo, se recuperaba al cabo de 2 días, reemprendía su ruta al azar en busca de unos habitantes cualesquiera que quizá fuesen antropófagos. Su ejemplo me tonificaba, me devolvía la esperanza y sentía vergüenza de haber tenido un momento de desánimo. Pensando en los Boers, que teniendo frente a ellos a las tropas inglesas no temían exponerse cuando habían de atravesar, antes de llegar a una espesura, partes de campo raso. Sería ridículo, pensaba, que fuese más pusilánime cuando el teatro de operaciones es simplemente nuestro propio patio, y cuando yo, que acabo de batirme varias veces en duelo sin miedo alguno, con motivo del caso Dreyfus, el único acero que puedo temer es el de la mirada de los vecinos, que no tienen otra cosa que hacer que mirar al patio. Pero cuando estuve en la tienda, evitando hacer crujir lo menos posible el suelo y dándome cuenta de que el ruido más ligero en la tienda de Dupin se oía desde la mía, pensé en lo imprudente que había sido Dupin y Mesía de Charlus y en lo mucho que les había ayudado la suerte. No me atreví a moverme. El palafrenero de los guermantes
aprovechando sin duda su ausencia, había trasladado a la tienda en que me encontraba una escalera de mano guardada hasta entonces en la cochera, y si me hubiera subido a ella, habría podido abrir el tragaluz y oír como si estuviese en la casa misma de Jupin. Pero temía hacer ruido. Además, era inútil. Ni siquiera hube de lamentar no haber llegado a mi tienda unos minutos después, pues por lo que oí en los primeros momentos en la de Jupin, y que no fuese otra cosa que sonidos inarticulados, supongo que fueron pocas las palabras que se pronunciaron. Verdad es que eran tan violentos aquellos sonidos que, de no haber sido repetidos regularmente, siempre una octava más alto, por un gemido paralelo, habría podido creer que una persona estaba degollando a otra cerca de mí, y que luego el asesino y su víctima tomaban un baño para borrar las huellas del crimen. Más tarde llegué a la conclusión de que una cosa tan ruidosa como el sufrimiento y es el placer, más tarde llegué a la conclusión de que hay una cosa tan ruidosa como el sufrimiento y es el placer, sobre todo cuando a él se añade, a falta del miedo a tener hijos, y aquí no podía darse el caso a pesar del ejemplo poco probado de la leyenda dorada, cuidados inmediatos de limpieza. Por fin, pasada una media hora, durante la cual me había encaramado a paso de lobo a mi escala para mirar por el tragaluz que no abrí, se entabló una conversación. Jupin rechazaba enérgicamente el dinero que Monsieur de Charlus quería darle. Pasada otra media hora, Monsieur de Charlus salió. ¿Por qué lleva la barbilla afeitada de esa manera?, le dijo el barón en tono zalamero. ¿Queda también una bella barba? Bah, qué asco, respondió el barón. Sin embargo, todavía remoloneaba en el umbral de la puerta y pedía a Jupin información sobre el barril. ¿No sabe usted nada del castañero de la esquina? No el de la izquierda, es un horror, sino el de los pares, un mocetón muy moreno. Y el farmacéutico de enfrente tiene un ciclista muy amable que lleva las medicinas. Estas preguntas molestaron sin dudas a Jupin porque, irguiéndose con el despecho de una gran coqueta traicionada, respondió: «Ya veo que tiene usted un corazón de alcachofo», proferido en un tono dolido, glacial y amanerado. Ese reproche debió de afectar a Monsieur de Charlus, quien, para borrar la mala impresión producida por su curiosidad, dirigió a Jupin en voz demasiado baja para que distinguiese yo bien las palabras, un ruego que sin duda requería prolongar su estancia en la tienda y que emocionó al chalequero, lo bastante para borrar su dolor, porque miró la cara del barón, gorda y congestionada bajo su pelo gris, con la expresión inundada de felicidad de quien acaba de ser profundamente halagado en su amor propio y decidido a concederle a Monsieur de Charlus lo que éste acababa de pedirle. Jupin, tras algunas observaciones desprovistas de cualquier distinción, como «vaya culo que tiene usted», dijo al barón con aire sonriente, emocionado, agradecido y de superioridad: «Sí, anda, grandullón». Si vuelvo al asunto del conductor de tranvía, continuó Monsieur de Charlus con tenacidad, es porque, aparte de todo, podría presentar algún interés para la vuelta. Me pasa lo mismo que al califa que recorría Bagdad y le tomaba por un simple mercader, que, condescendiendo a ir detrás de alguna curiosa personilla cuya silueta me ha divertido, hice en este punto la misma observación que había visto sobre Bergot. Si alguna vez tuviese que responder ante un tribunal, el barón no usaría frases adecuadas para convencer a los jueces, sino esas frases bergotescas que su peculiar temperamento literario le sugería espontáneamente y le hacía sentir placer al emplearlas. De igual modo, Monsieur de Charlus utilizaba con el chalequero el mismo lenguaje que hubiera usado con las gentes del mundo de su círculo, exagerando incluso sus tics, bien porque la timidez contra la que se esforzaba en luchar le empujase a un orgullo excesivo, bien porque, impidiéndole dominarse, pues nos sentimos más cohibidos ante alguien que no pertenece a nuestro ambiente, le forzara a desvelar, a poner al desnudo su propia naturaleza, que desde luego era orgullosa y un tanto alocada, como decía Madame de Guermantes. Para no perder su pista, continuó: «Salto como un profesorzuelo, como un médico joven y guapo, al mismo tranvía que la personilla, de la que hablamos en femenino solo por seguir la regla. Como decimos, hablando de un príncipe, ¿se encuentra enferma su Alteza? Si cambia de tranvía, cojo, quizá junto con los microbios de la peste, esa cosa increíble que llaman correspondencia, un número, y que, aunque me lo entregan a mí,
No siempre es el número 1. Así cambio hasta 3 o 4 veces de coche. A veces, a las 11 de la noche, me encuentro en la estación de Orleans y tengo que volver a casa. Y si solo fuese de la estación de Orleans, por ejemplo, una vez que no había conseguido entablar conversación antes, llegué hasta Orleans mismo, en uno de esos horribles vagones en los que, entre triángulos de labores llamadas de malla, se tiene por única vista la fotografía de las principales obras maestras arquitectónicas de la red. No había más que un asiento libre. Frente a mí tenía, como monumento histórico, una vista de la Catedral de Orleans, que es la más fea de Francia, y tan fastidiosa de mirar contra mi voluntad como si hubieran obligado a mirar sus torres en la bola de cristal de esos portaplumas ópticos que dan oftalmías. Me bajé en Obrés, al mismo tiempo que mi personilla, a quien por desgracia su familia, cuando yo le suponía todos los defectos salvo el de tener una familia, esperaba en el andén. No tuve más consuelo mientras esperaba el tren que me devolvería a París que la casa de Dina Poitiers. Por mucho que haya encantado a uno de mis regios antepasados, hubiese preferido una belleza más viva. Por eso, para remediar el aburrimiento de esos regresos en solitario, me habría gustado bastante conocer a un mozo de los wagons-lits o a un conductor de ómnibus. Pero no debe sorprenderle, concluyó el barón. Todo esto no es más que una cuestión de género. Con los jóvenes de la buena sociedad, por ejemplo, no deseo ninguna posesión física, pero no me quedo tranquilo hasta que no los he tocado. No quiero decir materialmente, sino tocado su cuerda sensible. Cuando, en lugar de dejar mis cartas sin respuesta, un joven no cesa de escribirme y está a mi disposición moral, me siento apaciguado, o al menos lo estaría si no me embargase ya la preocupación por otro. Es bastante curioso, ¿verdad? A propósito de jóvenes de la buena sociedad. ¿No conoce a ninguno entre los que viven por aquí? No, pequeño mío. Ah, sí, uno moreno, muy alto, con monóculo, que siempre está riendo y volviéndose. No caigo en quién puede ser. Dupin completó el retrato. Monsieur de Charlus no conseguía dar con la persona de que se trataba, por ignorar que el antiguo chalequero era uno de esos, más numerosos de lo que se cree, que no recuerdan el color de pelo de las personas que conocen poco. Pero a mí, que conocía ese defecto de Dupin y que sustituí moreno por rubio, el retrato me pareció que correspondía cabalmente al duque de Châtellerault. Volviendo a los jóvenes que no pertenecen al pueblo, continuó el barón, en este momento me tiene sorbido el seso un hombrecillo extraño, un pequeño burgués inteligente que se porta conmigo de un modo increíblemente descortés. No tiene ni la más remota noción del prodigioso personaje que soy y del microscopio bribón que él representa. Después de todo, ¿qué importa? Ese borriquito puede rebuznar cuanto le dé la gana ante mi augusta capa de obispo. ¿Obispo? Exclamó Dupin, que no había comprendido nada de las últimas frases pronunciadas por Monsieur de Charlus, pero a quien la palabra obispo dejó pasmado. Pero si eso no tiene demasiado que ver con la religión, dijo. Tengo 3 papas en mi familia, respondió Monsieur de Charlus, y el derecho a vestir de rojo merced a un título cardenalicio, puesto que la sobrina de mi tío abuelo, el cardenal, aportó a mi abuelo el título de duque, por el que fue sustituido. Veo que las metáforas le dejan a usted sordo, y la historia de Francia indiferente. Por lo demás, añadió, quizá menos del modo de conclusión que de advertencia, el atractivo que sobre mí ejercen las jóvenes personas que me huyen, claro está que por miedo, pues solo el respeto les impide abrir la boca para gritarme que me aman, exige de ella un rango social eminente. Aun así, su fingida indiferencia puede producir, pese a todo, el efecto exactamente contrario. Tontamente prolongada, termina por desalentarme. Por tomar un ejemplo en una clase que le será a usted más familiar, como se hicieron reparaciones en mi palacete para no provocar celos entre todas las duquesas que se disputaban el honor de poder decirme que me habían alojado, me fui a pasar unos días al hotel, como suele decirse. Conocía a uno de los camareros de piso y le hablé de un pequeño botones que cerraba las portezuelas y que se mostró refractario a mis proposiciones. Finalmente irritado, para probarle que mis intenciones eran puras, mandé ofrecerle una suma ridículamente elevada para que subiese solo a hablar conmigo 5 minutos en mi habitación. Le esperé inútilmente. Le tomé entonces tal asco que salía por la puerta de servicio para no ver
la cara de aquel miserable bribonzuelo. Después supe que no había recibido ninguna de mis cartas, que habían sido interceptadas, la primera por el camarero de piso, por envidia, la segunda por el portero de día, que era virtuoso, la tercera por el portero de noche, que amaba al joven Botones y se acostaba con él a la hora en que se levantaba Diana. Mas no por ello desapareció mi asco, y si me trajesen al Botones en bandeja de plata como una simple pieza de caza, lo rechazaría con un vómito. Pero, por desgracia, hemos estado hablando de cosas serias y ahora no me queda tiempo para lo que yo esperaba. Mas podría prestarme usted grandes servicios, haciendo de intermediario. Pero, ¿qué digo? Basta esa idea para devolverme algunos bríos, y siento que nada ha terminado. Desde el principio de esta escena y ante mis ojos por fin abiertos, se había operado en Monsieur de Charlus una revolución tan completa, tan inmediata, como si le hubiese tocado una varita mágica. Hasta entonces, como no había comprendido, no había visto. El vicio, se habla así por comodidad del lenguaje, el vicio de cada uno de nosotros nos acompaña a la manera de aquel genio que era invisible para los hombres mientras ignorasen su presencia. La bondad, el engaño, el nombre, las relaciones mundanas no se dejan descubrir y cada cual los lleva escondidos. El propio Ulises no reconocía al principio a Atenea, pero los dioses son inmediatamente perceptibles para los dioses. El semejante también lo es enseguida para el semejante. Y así lo había sido Monsieur de Charlus para Dupin. Hasta ese momento me había encontrado ante Monsieur de Charlus de la misma manera que un hombre distraído que, delante de una mujer encinta en cuya cintura grávida no ha reparado, se obstina mientras ella le repite con una sonrisa: sí, estoy un poco cansada en este momento, en preguntarle discretamente: ¿pero qué le pasa? Más que alguien le diga: está embarazada, y de pronto se fija en el vientre y ya no verá otra cosa. Es la razón la que abre los ojos. Un error disipado nos proporciona un sentido más. Aquellos a quienes no gusta remitirse como ejemplos de esta ley a los señores de Charlus conocidos suyos, y de los que durante mucho tiempo no habían sospechado lo más mínimo hasta el día en que, sobre la superficie homogénea del individuo semejante a los otros, han venido a surgir, trazados en una tinta hasta entonces invisible, los caracteres que componen la palabra amada por los antiguos griegos, no tienen para convencerse de que el mundo que les rodea aparece al principio a sus ojos desnudo, despojado de mil ornamentos que ofrece a otros más instruidos, más que recordar cuántas veces en la vida han estado a punto de cometer un error. Nada en el rostro sin caracteres de tal o cual hombre podía hacerle suponer que era precisamente el hermano o el novio o el amante de una mujer de la que iban a decir qué camello. Pero entonces, por suerte, una palabra susurrada por un vecino detiene en sus labios el vocablo fatal. Inmediatamente aparecen como un mane, tecel, fares, estas palabras: es el novio, o es el hermano, o es el amante de la mujer, a quien no conviene llamar en su presencia camello. Y, por sí sola, esta nueva noción bastará para determinar todo un agrupamiento, la retirada o el avance de la fracción de las nociones, ahora completadas, que se tenían sobre el resto de la familia. Por más que Monsieur de Charlus se acoplara a otro ser que lo diferenciaba del resto de los hombres, como el centauro del caballo, por más que ese ser hubiese hecho cuerpo con el varón, nunca me habría dado cuenta. Ahora lo abstracto se había materializado. El ser por fin comprendido, había perdido de golpe su poder de permanecer invisible, y la transmutación de Monsieur de Charlus en una persona nueva era tan completa que no sólo los contrastes de su cara, de su voz, sino retrospectivamente los altibajos mismos de sus relaciones conmigo, todo lo que hasta ese momento había parecido incoherente a mi inteligencia, se tornaba inteligible, se mostraba evidente, como una frase que, sin ofrecer ningún sentido mientras está descompuesta en letras dispuestas al azar, expresa, si los caracteres se encuentran colocados en el orden debido, un pensamiento que ya no podremos olvidar. Además, ahora comprendía por qué un momento antes, cuando le había visto salir de casa de Madame de Villeparisis, había podido ocurrírseme que Monsieur de Charlus tenía aires de mujer. Era una mujer. Pertenecía a la raza de esos seres menos contradictorios de lo que parecen, cuyo ideal es viril precisamente porque su temperamento es femenino, y que en la vida son semejantes tan solo en apariencia a los demás hombres.
allí donde cada uno lleva inscrita en esos ojos con los que ve todas las cosas en el universo una silueta tallada en la faceta de la pupila, para ellos no es la silueta de una ninfa, sino de un efebo, raza sobre la que pesa una maldición, obligada a vivir en la mentira y el perjurio, pues sabe que su deseo, aquello que para toda criatura constituye la mayor dulzura de vivir, se considera punible y vergonzoso, inconfesable, obligada a renegar de su Dios, pues hasta los cristianos, cuando comparecen como acusados en los tribunales, deben, delante de Cristo y en su nombre, defenderse como de una calumnia de lo que es su vida misma, hijos sin madre, a los que no tienen más remedio que mentir incluso a la hora de cerrarles los ojos, amigos sin amistades, a pesar de todas las que inspira su encanto frecuentemente reconocido y que su corazón con frecuencia bueno sentiría, pero puede darse el nombre de amistades a esas relaciones que sólo vegetan a favor de una mentira y que el primer impulso de confianza y de sinceridad al que se viesen tentado les haría rechazar con repugnancia, a menos que tengan enfrente un espíritu imparcial, incluso simpatético, que, sin embargo, engañado respecto a ello por una psicología convencional, atribuirá al vicio confesado el afecto mismo que le es más ajeno, del mismo modo que ciertos jueces suponen y excusan más fácilmente el asesinato en los invertidos y la traición en los judíos por razones sacadas del pecado original y de la fatalidad de la raza. En fin, al menos de acuerdo con la primera teoría que esbozaba ya entonces, destinada, como veremos, a modificarse luego, y en la que precisamente esto les habría contrariado más que nada si esa contradicción no hubiera sido sustraída a sus ojos por la ilusión misma que les hacía ver y vivir, amantes para quienes está casi cerrada la posibilidad de ese amor cuya esperanza les da fuerza para soportar tantos riesgos y soledades, ya que se han enamorado precisamente de un hombre que no tendría nada de mujer, de un hombre que no sería